Entonces, si este ustedes tienen ya, yo estoy contenta si esta parte se comprendió bien. ¿Está claro? Sí, yo ahora entendí, profe, que es nominal y verbal, que nominal puede ser adjetivo y sustantivo. Ujú. Sí, Sí, ahora y entendí. predicado. Ujú. Sí. ¿Se Entonces, comprendió? profe, una pregunta. Ujú. Viste que yo llegué tarde. Entonces, el predicado verbal es cuando el El verbo. verbo, Sí. el verbo, Ujú. si no está el verbo, pierde la concordancia en la oración. Sí, no tiene sentido la oración si no está el verbo. Cuando estamos hablando de predicados verbales, ¿verdad? Del verbo, que es lo más importante. Por ejemplo, el pájaro vuela alto, ¿verdad? El pájaro vuela alto. Mi sujeto es el pájaro, ¿verdad? Sí, Vuela alto. Vuela es el verbo. Si yo digo el pájaro alto, no tiene sentido, ¿verdad? Por lo tanto, acá vuela es mi palabra más importante, que es el verbo. El verbo hace al sujeto. Si yo digo vuela, ya tiene sentido, porque alguien tiene que volar. Sería el pájaro o sería él vuela. O sea, ahí ya tiene sentido la oración. Pero en el caso que tengamos predicados nominales, ¿y cómo es el predicado nominal cuando tiene los verbos ser, estar y parecer? En ese caso, no es el verbo el más importante, porque si yo digo, como en este caso, las niñas son bonitas, son es el verbo. Pero si yo digo las niñas bonitas, ¿tiene sentido o no, Marcos, la oración? Si yo digo las niñas bonitas, tiene sentido, yo estoy entendiendo y todos estamos entendiendo. Ese son se usa, es un copulativo que se usa para unir nomás mi sujeto más el adjetivo que está más cerca o el sustantivo, como en el caso de los jóvenes son médicos. El son se sí, utiliza para unir nomás. ¿Entendés? Se comprendió en- eso, ¿verdad? sí, entendí ahora, profe. Ujú. Gracias. Profe, ¿cuántos tipos de predicado había? Nominal, verbal y después. Solo Eso nominal no. y verbal. Solo nominal y verbal. Sujetos lo que hay varios. Sujetos lo que tengo, sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto tácito. ¿Verdad? Eso es lo que tengo más. Los predicados solo hay dos. Predicado nominal y predicado verbal. ¿Se comprendió? Sí, profe. Sí, profe. Qué bueno. Ahora quiero sacar esta lámina y quiero colocar otra. Dejemos por aquí esta parte. Si ya se entendió bien, ya estamos súper felices. Yo por lo menos ya estoy súper feliz. Veamos. Eso parece, profe. Ya veremos en el examen. Vuelvo a reiterar para los que se unieron recién que la prueba va a ser hasta esta unidad, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando nosotros, sí, vamos a seguir avanzando, pero que hasta esta unidad va a ser la prueba, hasta antes de esta unidad realmente, pero si esta unidad la comprenden bien, que es la base, la oración es la base de nuestra existencia comunicativa. ¿Mm? De que sí, esta parte de la comunicación la manejan, ya estamos felices, yo ya estoy feliz. Bueno, veamos un poquito la concordancia del verbo. Eso primero que yo les estuve dando en realidad es una antesala para esto que vamos a dar hoy. La clase de hoy se comienza realmente aquí, ¿verdad? Por eso ustedes en el video van a encontrar esta parte, el curso de admisión, concordancia de verbo. No van a encontrar sí la diapositiva, porque yo alcé la diapositiva esta, pero van a empezar desde aquí. ¿Por qué? Yo me Porque estaba preguntando dónde estaba el documento que vos estaba presentando cuando estaba viendo el material. claro, porque comienza aquí, ¿verdad? Sí, Eh, si ustedes hablan con el otro grupo, van a empezar desde aquí. Yo les di como base para que se entienda, porque muchas veces estábamos hablando de eso. No todos tenemos igual base, ¿verdad? Muchos hay, por la forma como me preguntaron, y está súper bien que pregunten, eh, eso de predicado verbal, predicado nominal, sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto omitido, muchos ya no lo recuerdan. Sin embargo, acá si entramos directo en concordancia verbo-sujeto, ustedes me van a decir, ¿de qué es lo que está hablando? Porque esa basecita que yo les di, esa una hora que acabo de hablar, de esa base que les di recién, es solamente para dar esto, concordancia verbo-sujeto, o sujeto-predicado, ¿verdad? Cuando hablamos de sujeto ya sabemos de qué hablamos. Cuando hablamos de verbo ya sabemos que está dentro del predicado. El verbo está dentro del predicado.
Verbo tiene que concordar con el sujeto en número y en persona. Por eso yo digo, Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer extraordinaria. Y ahí ustedes ya me van a decir, ¿de quién yo estoy hablando? ¿Cuál es el sujeto? Ya no me van a dudar. ¿De quién estoy hablando? Cuando digo Sor Sor Juana Inés. Juana Inés de la Cruz. Eso, Sor Juana Inés de la Cruz. Ese es mi sujeto. ¿Qué digo de Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Cuál es mi predicado? Fue una mujer extraordinaria. Fue una mujer extraordinaria. Ese es mi predicado, ¿verdad? Pregunto, dentro del predicado, fue una mujer extraordinaria. ¿Cuál es el verbo? Fue. Fue, ¿verdad? ¿Qué tipo de predicado es? ¿Verbal o nominal aquí? Verbal. Verbal. Nominal. ¿Quién dice? Nominal. Muy bien, Osvaldo. Ah, no, sí, nominal. Nominal. Nominal, porque el verbo ser, estar y parecer en cualquiera de sus conjugaciones. ¿Verdad? Acá dice Sor Juana Inés de la Cruz. Fue. Yo no puedo. Es. Si yo digo es, va a estar en tiempo presente. Y Sor Juana Inés se murió hace muchísimos años. Entonces fue. Es el verbo ser. Cuidado con el verbo ser. Es el verbo más irregular que existe. Puede ser es, puede ser será, puede ser fue, había sido. Entonces, tiene que concordar. Sor Juana Inés de la Cruz es mi sujeto, fue una mujer extraordinaria, es mi predicado. ¿Verdad? Los estudiantes obtuvieron excelentes calificaciones. Los estudiantes, es mi sujeto, está en plural. Mi verbo, ¿cuál es el verbo? Mi sujeto es los estudiantes. Obtuvieron, ¿verdad? Excelentes calificaciones en mi predicado. Mi verbo es obtuvieron. ¿Este predicado es nominal o verbal? Los estudiantes obtuvieron excelentes predicados. Verbal. Este sí es verbal, porque es obtener, no es el verbo ser. Usted enseguida tiene que preguntar si es obtener o es ser. Profe, si es el verbo ser, entonces pasa a ser nominal. Sí, predicado nominal, claro. La Acá condición es así. lo que estamos viendo es la concordancia. Los estudiantes. Si yo tengo mi sujeto en plural, mi verbo tiene que estar en plural. Eso es lo básico. Tú, él y yo, que iniciaremos el recuento. ¿Verdad? Tú, él y yo iniciaremos el recuento. ¿Quién es mi sujeto aquí? ¿De quién estoy hablando? Tú, él y yo. Tú, él y yo. Muy bien, tú, él y yo. ¿Verdad? Predicado. Verbal. Sí, muy bien. Iniciar. Pero ¿cuál es el predicado? Iniciaremos el recuento. Mi sujeto es tú, él y yo. ¿Sujeto simple o sujeto compuesto? Compuesto. Excelente. Tú, él y yo, mi sujeto es... Como es sujeto compuesto y son varias, entonces mi verbo tiene que ir en plural. Aquel no sabe nada de nada. ¿Cuál es mi sujeto? ¿De quién estoy hablando? Aquel es mi sujeto. ¿Se dan cuenta? No sabe es mi verbo. Sabe, ¿verdad? Nada de nada es mi complemento. No sabe. Si está aquel está en singular, entonces no sabe también está en singular. Si yo pluralizo, sería aquellos no saben. Mi verbo también tiene que estar pluralizado. Si yo pluralizo el sujeto, tengo que pluralizar el verbo. La casa de mi prima queda cerca. Sujeto de la oración. La casa. La casa nomás. Sujeto. La casa de mi prima. Eso, la casa de mi prima. Como yo estoy hablando solo de casa, de una casa, entonces mi verbo queda, está en singular. Pero si yo dijera las casas de mis primas, ahí ya no sería queda, ahí sería quedan. Eso es lo que dice la regla. El verbo concuerda con el sujeto en número y persona. A eso hace referencia esta primera regla. Veamos la segunda regla. Cuando el sujeto es un sustantivo colectivo seguido por un complemento en plural, el verbo puede concordar indistintamente en singular con el colectivo o en plural con el complemento.
el conjunto de discípulos escuchaba o escuchaban al divino maestro. La colección de obras quedó o quedaron a salvo. ¿Qué me dice esta regla? Esta regla me dice que si yo tengo, un sustantivo colectivo, ¿m? Y acá normalmente el sustantivo colectivo, la jauría, no, vamos a poner el cardumen. El cardumen cayó en la red. Aquí yo tengo un sustantivo colectivo, el cardumen, ¿verdad? Este es mi sujeto. ¿Se dan cuenta? ¿Están viendo? Se puede visualizar. Sí, pero muy pequeño nomás, por favor. Ujú. Voy a tratar de agrandar. A ver un poquito. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Sí, profe, ahí se ve mejor. Ahí se ve. Porque tengo que achicar únicamente para disminuir para que pueda escribir o si no, no puedo escribir. El Sí se cardumen ve. cayó en la red. Este es mi sujeto, lo que está en amarillo, ¿verdad? Mi sujeto, en este caso, mi sujeto es un sustantivo Colectivo. colectivo, ¿verdad? Cardumen. Cardumen, ¿qué quiere decir? Conjunto de Conjunto. Conjunto de peces. peces. Conjunto de peces, ¿verdad? Es un sustantivo colectivo, conjunto de peces, ¿verdad? Mi predicado es cayó en la red. El predicado, el verbo que es cayó, ¿m? El verbo que es cayó, en este caso, está en singular. ¿Por qué? Porque está Porque no le acompaña un complemento en plural. exactamente. ¿M? El colectivo pues ya habla de muchos. Cuando yo digo cardumen ya es un colectivo de muchos peces. Entonces, al ser el cardumen, automáticamente el verbo es cayó. Sin embargo, la regla me dice acá arriba. ¿Ya? Y voy a agrandar un poquito más. Voy a sacar nomás esto. La regla me dice acá arriba que cuando el sujeto es un colectivo, cuando el sujeto es un colectivo, ¿verdad? Que va acompañado de un complemento, ¿m? Va acompañado de un complemento que es en plural, ahí puede concordar, ¿m? En singular con el colectivo conjunto o con el colectivo colección, o puede concordar en plural con el complemento que es de discípulos, porque este está en plural, ¿ya? Discípulos. Puede concordar con el conjunto que es sujeto, ¿m? O puede concordar con de discípulos que es el complemento del sujeto. ¿Se dan cuenta? Por eso es, si concuerda con el conjunto es escuchaba. Si concuerda con de discípulos es escuchaban. ¿Comprendieron? Eso es lo que me dice la regla. Pero si no tiene el complemento del sujeto, si es como en el caso del cardumen nomás, ahí tiene que ser el verbo en singular. ¿Comprenden? ¿Se comprendió? Por eso que yo le había dado toda esa base de entender muy bien el sujeto, el núcleo del sujeto, tipos de sujeto y demás. Sí, se comprendió, profe. Se comprendió. Espectacular entonces. Veamos la siguiente regla. Voy a ampliar otra vez para que puedan ver mejor porque si no se ve muy chiquitito. Cuando un verbo precede a un sujeto compuesto, ya saben lo que hablamos de sujeto compuesto. ¿A qué nos referimos cuando decimos sujeto compuesto? Hablamos de Dos o más sujetos. Cuando se Exacto. trata de más de dos sujetos. Eso, Más dos de o uno. más sujetos, más de uno. Cuando un verbo precede, ¿qué quiere decir que precede? Que está antes de un sujeto compuesto por varios miembros, suelen concordar en singular solo con el primero o con todos en plural. Y yo digo, le impresionó su sencillez y simpatía. O le impresionaron su sencillez y simpatía. Pero cuando precede, ¿qué quiere decir cuando precede? Cuando está antes, no cuando está después. ¿Mm? Le atraía
la hermosura de la dama y la amenidad del lugar, o le atraían la hermosura de la dama y la amenidad del lugar. Pero eso cuando va antes. ¿Qué quiere decir cuando va antes? Primero comienza con el predicado, después está el sujeto. ¿Se comprendió? Si está primero el predicado, puede estar uno de los dos. Ahora, Y en el caso que esté después, profe. ahora, esa es la regla 3. Espectacular tu pregunta. Y veamos aquí. La entrada y salida de vapores ha sido aplazada. Aquí mi sujeto es la entrada y salida de vapores. ¿Verdad? Se refiere a vapores, se refiere a barcos, ¿verdad? La entrada y salida de vapores ha sido aplazada. Aquí yo estoy hablando de solo uno, la entrada y salida. El vapor entra y sale. Hablo un solo sujeto. Por eso mi verbo está en singular. Ha sido aplazada. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que en la siguiente oración. El ascenso y descenso de pasajeros no está permitido. ¿De qué hablo yo? Del ascenso y descenso. No estoy hablando de pasajeros. Pasajeros es mi complemento nomás ya. Pero mi núcleo del sujeto es ascenso y descenso juntos. Y me doy cuenta por el artículo él. Entonces, él no está permitido. El ascenso y descenso no está permitido. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente cuando va adelante y es muy diferente cuando va atrás el predicado. Cuidado con esto. Esta regla no va a salir por suerte en este examen, va a salir en el siguiente. Van a sufrir en el siguiente. ¿Verdad? Profe, Pero, una pregunta. sí, señor. En el ascenso y descenso, en esa oración, ¿verdad? Mm. Eh, ¿Cómo es para que esté en plural, por ejemplo? En caso contrario, Ya vamos a que ver enseguida. esté Acá precediendo. abajito. Veamos el último ejemplo. El auto y su mantenimiento. Estoy hablando del auto y del mantenimiento del auto. De una sola cosa estoy hablando en síntesis, del auto. Igual que acá la recolección y venta de sésamo también. De una cosa sola estoy hablando. De la recolección y de su venta, ¿verdad? Vienen juntos la recolección y su venta. Por eso está el verbo comenzará, por eso le resultará oneroso. Por eso los verbos acá están en singular, porque se habla de una sola cosa, ¿verdad? De los vapores, de los pasajeros, del sésamo, del auto. En cambio, si anteponemos a cada uno de ellos un artículo o un demostrativo, la concordancia en plural es casi obligatoria. La entrada y la salida de vapores. Acá yo ya estoy hablando de dos cosas diferentes, cuando entra y cuando sale. Por eso el verbo va en plural. El alza y la baja de valores demuestra gran inquietud. Alza y baja son dos cosas diferentes. La recolección y la venta de sésamos, ¿verdad? Comenzarán en primavera. El auto y el mantenimiento del auto le resultarán onerosos. Ahí ya sería en plural, ¿verdad? El ascenso y el descenso de los pasajeros ahí no están permitidos. ¿Me comprenden? A eso es lo que te referías. Es decir, cuando yo le agrego el artículo a ambos, la entrada y la salida, el alza y la baja, la recolección y la venta, el auto y el mantenimiento, entonces estoy hablando de dos cosas diferentes. Y ahí el verbo va en plural. Pero si hablo de una sola cosa, como diciendo la entrada y la salida, el ascenso y descenso, la recolección y venta, uno es consecuencia del otro. Aquí como uno es consecuencia del otro, el verbo va en singular. Cuando es uno consecuencia del otro. Pero acá cuando hablo de dos cosas diferentes, el verbo va en plural. ¿Se comprende? Este es tema de examen, sí o sí. Anótenlo, estudienlo, gente. Yo no recuerdo si este va en este, bueno, para mí que vayan. No, todavía. Profe, yo tengo una consulta. Sí, David. ¿Vamos a seguir teniendo clases para la tercera, o sea, para la final? Ujú, Según tengo entendido, ve que estoy leyendo en la página ujú. y en la página dice que hasta cierto punto va a estar en la primera parcial y después la otra mitad va a ser para la segunda parcial. Sí. Y la prueba Y no final creo es si es, global. La prueba sí, final es global, así global. general. Sí, global. Sale todo. Se haya dado o no se haya dado. Por eso es que nosotros no nos detenemos. Seguimos, porque nuestro objetivo es terminar el programa.
Si yo no termino el programa, vamos a suponer por A o B motivos, yo no desarrollo todo el programa. Igual ustedes lo tienen que desarrollar por su cuenta. Por eso es que no nos Entiendo. detenemos. ¿Verdad? Hasta aquí va a salir en la primera, pero igual, si el otro viernes todavía no es el examen, igual nosotros continuamos con la clase 9, la clase 10, la clase 11, la clase 12. Hasta 12, Ah, ya veo. ¿comprenden? Porque en el Bien. examen final les va a salir todo. Entonces se tiene que dominar todo. Y si yo no doy todo, ustedes igual tienen que... No, no, es que, no va a salir en el examen porque la profesora no desarrolló. Olvídense de eso. La universidad no es así. La universidad se desarrolla hasta un 80% y después el resto lo hacen los alumnos. Claro, nosotros Ah, siempre, en la Politécnica siempre estamos acostumbrados a tratar de dar todo, ¿verdad? Pero por regla, luego por reglamento de la UNE, hasta un 80% está obligado el profesor. El resto lo tienen que hacer los alumnos. Eso habla parte de autoaprendizaje. Por eso ustedes, el programa ahí, y ustedes tienen el programa en castellano y pueden ir chequeando si nosotros estábamos dando lo que decimos, ¿verdad? Se puede saltear una clase y otra, dar de un día a otro, por ejemplo, o juntar como estamos haciendo nosotros, que teníamos separado, pero sí o sí tenemos que dar todo. ¿Se comprendió? Bueno, veamos otra cosa. Muchas gracias. Los infinitivos en su calidad de sustantivos, infinitivo verbal, beber, fumar, cantar, que son partes del verbo, si bien parece, pero no son verbos conjugados. Bebe, fuma es verbo conjugado, pero beber, fumar, cantar son infinitivos verbales. En su calidad de sustantivos, la función que cumple el infinitivo dentro de la oración es ser sustantivo. Puede ser como sustantivo, ¿ya? Pueden reunirse como sujetos de un verbo en singular, sobre todo si van sin artículo. Cuidado con el artículo. El artículo es el que me dice si va a ser singular o plural, gente. Que tengan mucho cuidado. Se anteponen al primero de ellos. Ejemplo, beber y fumar con exceso le arruinó la salud. ¿Cuál es el sujeto? ¿De qué estoy hablando yo acá? beber y fumar. Beber y fumar. Beber y fumar con exceso, de eso estoy hablando. Pero mi núcleo del sujeto es beber y fumar. De dos cosas estoy hablando. Entonces acá es le arruinó. ¿Por qué? Si bien estoy hablando de dos cosas, las dos cosas son el daño, ¿verdad? O el exceso, le arruina la salud, ¿verdad? Por eso va. Si yo pusiera el artículo delante, el beber y el fumar, ahí mi verbo iría en plural, le arruinaron la salud, ¿verdad? Porque si se antepone el artículo a cada infinitivo, le rompe la unidad del conjunto y la concordancia del plural predomina. Es el mismo caso que este, la entrada y salida. Si yo pongo sin artículo en salida, en singular, pero si yo pongo los dos con artículo, la entrada y la salida, entonces ahí va el verbo en plural. Eso mismo pasa acá, pero solamente que acá estamos hablando de infinitivos. No estamos hablando como en este caso anterior de sustantivos. Entrada, salida son sustantivos. Ascenso, descenso son sustantivos. Recolección, venta son sustantivos. Acá yo estoy hablando de infinitivos, que también es el núcleo del sujeto. Si yo tengo, le arruinaron si tengo con el artículo. ¿Se entendió? Sí, profe, los Yo, videos de la clase anterior, ¿cómo podemos ver? ya, hoy sí ya les voy a alzar. Espérenme un ratito, le aviso, le pregunto. Hija, María, Pues me recuerdas con memoria, por favor, ¿qué eran los sustantivos infinitivos? ¿eh? Pregúntame un poco otra vez, que no te entendí. ¿Me ¿Qué recuerdas con eran los memoria? sustantivos ¿Qué eran los infinitivos? infinitivos? ¿Qué son los sustantivos? Infinitivos. No, infinitivos no son sustantivos. Los infinitivos, voy a sacar un poquito acá, voy a hacer más chiquita la imagen. Los infinitivos son verbos, son los parientes del verbo. Infinitivos es parte del verbo. El verbo es beber, ¿verdad? Beber es verbo, ¿verdad? Yo digo cuando el verbo no conjugado sería. Forma, en realidad es beber, es forma no personal del verbo. Eso es un infinitivo. Entiendo, profe.
Es forma no personal del verbo. Que no está conjugado, entiendo. Claro, forma no personal del verbo. No está